Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Apelios Mod. Hoy vamos a hablar un poco acerca del server Firestorm. ¿Qué está pasando con el server? ¿Por qué hay tantas movidas dentro del server? Actualizaciones, Boris por 10, tantos eventos que están atacando de cierta forma al server. Todo tiene un porqué. Y espero, mira cómo te lo digo, espero. Sí, espera, ¿qué? Poder encontrar ese porqué. Según tengo entendido, el servidor Firestorm está tratando de actualizar a la expansión de Shadowlands. Hay una realidad en todo esto, la cual es que si el servidor se actualiza a Shadowlands y va muy a la par con Blizzard, van a haber problemas. Es la realidad. Siempre tengo que arreglar tus estupideces. La otra realidad es que si bien el servidor tiene bugs, obviamente tiene bugs porque es un servidor privado, alterno, pirata, como le quieras decir, o como le dicen a algunas otras personas, Firebug. Sí, tiene bugs. Y es lo necesario para que un servidor, y tiene lo necesario diría yo, para que un servidor privado o pirata pueda ser jugable dentro de dicho server, ¿no? No creo que haya muchos servidores que estén funcionando en óptimas condiciones al 100%, porque si funcionan al 100% serían una amenaza de cierta forma para Blizzard, y Blizzard los terminaría cerrando. Así de fácil. Yo creo que el server se está portando bien, de cierta forma, está tratando de sacar adelante lo mejor que puede, está tratando de llevar adelante expansiones, actualizaciones, eventos para las personas que juegan dentro del servidor. Por lo tanto, creo que lo están haciendo bien. Hay personas tóxicas, y sí, todos lo sabemos. Hay comunidad tóxica dentro del server, comunidad que no sabe jugar directamente. ¿Qué? Pero no me refiero a que no sepan jugar con sus personajes, que muchos tampoco no lo saben hacer. Yo soy uno. Pero que no saben jugar en el sentido de que esto es una plataforma. Plataforma no. Es un juego donde tenés que entrar a divertirte. Si bien querés entrar y hacer el contenido full 120, como es esta actualización, este parche que estamos en el 8.3, si querés hacer contenido 120 full, hacelo. Pero a ver, una de las cosas que yo creo que hay que entender es que si nosotros estamos, esto lo pienso yo igual, si nosotros estamos en una expansión la cual es del 110 al 120, porque es la realidad, del 110 al 120 empieza el juego en BFA, porque es así. No pretendamos que de 0 a 100 estén todas las cosas en óptimas condiciones, porque no es así. La realidad es que los GM y el servidor se enfoca en tratar de arreglar todo lo que vendría a ser del 110 al 120, porque es la expansión que está jugando. Si quisieras jugar otros e-levels, o sea, otros niveles, lo que podrías hacer es descargarte otras expansiones, así de fácil. Sí, claro. Y estoy harto de fingir que no lo he. No pretendas entrar a una expansión la cual se dividen, porque si bien en los servidores piratas se dividen, no van correlativas a lo que vendría a ser la historia o lo que vendría a ser el juego en general. Si bien tengo entendido que hay servidores que van progresando como lo hace Blizzard, por decir así, también tengo entendido que tienen que tener alrededor de un 30% de bugs, porque de hecho si no tienen ese 30% de bugs, Blizzard los ataca. Así de fácil, sí, los ataca. ¡Rupert, no te están atacando, monstruo! ¿Y por qué los ataca? Porque corren peligro de perder gente, porque si bien Blizzard y Firestorm en este caso son dos servers donde se pueden, bueno, vamos a decir servers, son los dos el mismo juego, vos para jugar a Blizzard tenés que pagar, y en Firestorm vos no estás pagando nada, así que yo creo, y para mí, tendrían que dejar de quejarse tanto por algo que no están pagando, porque ahora que vos quieras comprarte monturas, que te quieras comprar transfiguraciones, que te quieras comprar, yo qué sé, esencias, lo que se te dé la gana dentro de la página, es tema tuyo, no es tema del server. El server no te está
intimando a que vos compres cosas. Si lo haces porque querés. Obviamente también dentro del servidor hay una gran cantidad de monturas bugueadas. ¿Por qué? Porque el servidor se dedica a vender monturas dentro de su página. Hay monturas que vos no vas a encontrar en el juego. Y la forma de obtenerlas que es comprándolas. Entonces, tampoco que te están diciendo sí o sí, comprame la montura. No, la vas a comprar si querés. Volvemos a lo mismo. No estás pagando mensualmente para obtener de cierta forma privilegios, vamos a decir. No estás pagando por privilegios. Y al que no le gusta, que se joda. No estás pagando nada. Estás literalmente entrando a jugar en un servidor gratuito donde, bueno, si bien hay personas buenas, porque de hecho he conocido personas buenas dentro del server. Hace poco encontré otra hermandad en la cual me recibieron muy bien. Son muy buenas personas. Hemos hablado lo que no he hablado, no sé, en mucho tiempo. O sea, a lo que quiero llegar es que todavía hay gente que vale la pena, que le gusta entrar y jugar, que le gusta entrar y pasar un buen rato. Más allá de la gente tóxica que se queja por las míticas, que se queja por los bugs, que se queja por todo, todavía sigue estando gente que le gusta jugar. Y sí, estamos, porque yo soy uno de ellos. Estamos y estamos ahí, y todavía tenemos voz y voto. Somos la otra parte, por decir así, porque estaría el server, la comunidad tóxica y nosotros que estamos tratando de seguir remándola con este servidor que nos gusta, que vale la pena y que a pesar de que he visto muchas críticas y muchos youtubers hablando acerca de este servidor y al igual que ellos, nosotros, o sea, yo he jugado bastante tiempo dentro de este servidor y si bien puede ser que algunas que otras cosas no me caigan del todo bien, está bien, para jugar está bien. Para entrar, divertirte, pasar un rato con amigos, está bien. Para hacer alguna que otra cosita, misiones, monturas, reputaciones, no sé, lo que quieras, bandas. Bueno, hay bandas que no están bugueadas, que tenés que saber hacerlas, es la realidad. Hay bandas que dicen, no, esta no anda, no sé qué. No es que no ande, es que no sabes hacerla, y es la realidad. Te lo digo por experiencia, porque yo no sé hacer bandas, no sé mecánicas. He entrado solo en bandas viejas, en mazmorras viejas a tratar de hacer cosas y nada, o sea, no consigo nada porque no sé hacer las mecánicas, no sé qué es lo que tengo que hacer. Porque no puedo hacer nada bien. ¿Me explico? Y ahora, por ejemplo, con amigos que hemos estado jugando recientemente dentro del servidor, hemos ido a bandas viejas y como ellos saben las mecánicas y eso, me dicen, mirá, vamos haciendo esto y esto, hacete esto y esto y vas a ver que funciona. Y funciona, la realidad funciona. Así que no sé hasta dónde está tan mal el server. Más allá de la realidad que está pasando con Firestorm, que Firestorm está evolucionando, está creciendo de cierta forma. Si bien se fue bastante gente, he visto el deterioro dentro del servidor. Si bien se fue gente, sigue volviendo gente. O sea, sigue entrando gente. Y alguna que otra quizás vuelva, pero sigue entrando gente. Porque de hecho hay personas que me siguen que no conocían el servidor Firestorm, no sabían que era un servidor pirata, o sea, pensaban que jugaba al oficial. Y se han venido a jugar al servidor a donde yo estoy ahora, que es el servidor Firestorm. Entonces, yo creo que vale la pena. Y en vez de estar quejándonos tanto, lo que podríamos hacer es agradecer un poco, ¿no? Firestorm no va a ir al pie del cañón poniendo una actualización como lo es Shadowlands para que Blizzard le meta la pata arriba. Es una realidad, no lo va a hacer. Si bien nos está premiando con Boris, nos crea personaje de 1 a 120, nos dieron la experiencia por 10. Además de darnos la experiencia por 10, implementaron la actualización del tercer acto de Ñalota. Son muchas cosas que está haciendo el servidor, ¿me explico? Y esa parte no la ven, porque es fácil quejarse, es fácil hablar de un servidor, es fácil hablar de un servidor pirata, por decir así. Pero hay gente atrás de ese servidor pirata que le está metiendo ganas, que se está rompiendo el alma. Bueno, no sé si rompiendo el alma, pero se está preocupando por arreglar un servidor para que funcione. Así que ya saben, o sea, todo lo que está pasando por algo. Y ese perro al lado, lo tengo por tirar palo, me parece. Perro, déjate de ladrar. Y ya saben, todo lo que está pasando por algo. Esto es algo o muy bueno o muy malo.
O sea, todas las cosas que nos están dando ahora, también de cierta forma es para mantener entretenidas a las personas, para que ellos puedan posponer un poco más la actualización. Para mí está bien, sinceramente está bien. Hay que ver las dos caras, ¿no?, de la moneda. No es tan como lo pintan. Si bien sí tiene bugs, si bien cierta cantidad de niveles se pueden hacer matando bichos en zonas de leveo, con carrito, como quieras decirle, pero el juego se puede jugar. La comunidad no creo que cambie en su totalidad. Yo creo que siempre vamos a tener comunidad tóxica como buena gente y comunidad no tan tóxica, y nada, solo hay que encontrarlos. Solo hay que encontrar la hermandad que valga la pena, o un amigo que valga la pena, que puedas hacer misiones, que puedas ir a bandas, que puedas ir a hacer míticas, lo que sea. Nada, solo eso. Yo creo que hay que seguir dándole una oportunidad a Firestorm, que va a valer la pena. Y yo creo que cuando ahora implementen Shadowlands en Firestorm, va a volver mucha gente de la que se ha ido, y muchos otros van a ingresar por primera vez al server, y de cierta forma nosotros, que somos los más viejos dentro del server, si el que me está viendo, vos que me estás mirando, llevas mucho tiempo en el server, hay que dar el ejemplo. Es la realidad, hay que dar el ejemplo, hay que ser bueno. Sí, porque si querés que las cosas sean buenas, o que el server sea bueno contigo, vos sé bueno con el server. Es la realidad. Y nada, quería aportar eso, porque era algo que tenía como medio entretrancado. Tenía algo, era como una molestia que tenía, ya me estaba carcomiendo. Porque he visto videos de youtubers, no voy a dar nombres porque no me parece andar dando nombres, pero vi videos de youtubers que hablaron acerca del servidor, bien, mal, más o menos, y no, de cierta forma no expusieron este punto que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, si bien sí está la parte del server, está la parte de la comunidad, está la parte de la comunidad tóxica, también está esta parte que somos... Yo me incluyo, ¿no? Porque soy de esas personas que entramos a divertirnos un rato. O sea, entramos a jugar un rato y a pasarla bien, nada más que eso. No pido... Bueno, me complico con algunos niveles y tengo a alguien que me dé una mano, como tengo, porque en realidad sí tengo alguien que me dé una mano. Está todo bien, no importa. Está bugueada alguna misión, agarramos otra. Es así. Si querés que todo esté bien, y te lo digo de corazón, si querés que todo esté bien, comprate el WoW. Comprate, mirá cómo te digo. Comprate el WoW. Y descargate Blizzard y comprate el WoW, el Battle.net y comprate el WoW. En mi país es complicado comprarlo. Sale como unos $18 mensuales y más unos $60 cuando lo compras por primera vez. O sea, tenés que pagar $60 y después unos casi $18. Yo no soy rico, soy un pobre con dinero. Así que $80 en mi país no es algo muy accesible. Y como no es accesible, me parece que no voy a estar rompiéndome la cabeza por algo que no estoy pagando. O sea, quemándome la cabeza por algo que no estoy pagando, que lo estoy jugando gratis. Y nada, o sea, si te querés seguir quejando de los bugs, no querés tener más bugs, andate a algún servidor pirata, como le dicen, al otro privado, que puede ser que no tenga, puede ser que esté bien de bien, pero yo creo que va a tener una vida útil muy corta. Y Firestorm se la viene aguantando y viene firme. Así que ya sabes, si querés, quédate en el server, no te quejes tanto, disfrutá, viví bien, hacé amigos y vas a ver que va a estar todo bien. Así que nada, si no estás suscrito al canal, suscríbete. Si no le has dado me gusta a este video, dale un me gusta porque me lo merezco, porque estoy acá exponiendo mi realidad, a pesar de que el perro del vecino está meta a ladrar y no me deja concentrarme. Y me merezco un like. Así que un abrazo grande para todos. Espero seguir subiendo contenido de WoW Firestorm porque me gusta, porque me divierte. Y nada, nos estamos viendo en otro video. Suscríbete, nos vemos pronto. Así que, chao.